Con el gran gusto de saludar al diputado nacional, uno de los que ha remado para que finalmente esta alianza de todas, todos y todes sea posible. Es una reivindicación que me imagino del lado del pan-kirchnerismo deben hacer. Se trata del diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿cómo le va? Buen día, Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto en escucharlo. ¿Cómo anda? Igualmente, igualmente. Bueno, más allá de consideraciones, hay algo que quería, tengo preguntas muy específicas, ustedes acaban de hacer una denuncia concreta contra Dietrich, Macri, pero antes de ir a eso, como hombre que sabe y mucho del tema medios, quería una opinión, porque los oyentes me están bombardeando, me entra uno atrás de otro, de este operativo clamor a partir de Pichetto. Hay en los medios, que son los principales, guste o no, son los medios que más ve, lee y escucha la gente. Hay un operativo que me recuerda a la llegada de Cavallo, a las buenas noticias de la Rúa, a la época de la convertibilidad, es decir, todo un boom de que estamos en el mejor momento del gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como una acción obviamente concertada. A nadie se le escapa que los grandes medios, a ellos nos estamos refiriendo, juegan un papel preponderante. Lo jugaron para pavimentar el camino de la llegada de Macri al poder y ahora lo juegan para blindar a ese poder. Hoy en el repaso que hice muy temprano me encontré, por ejemplo, con algunos títulos, específicamente del diario La Nación, diciendo que hay un gran alivio porque la inflación es del 3,1% en mayo. Suena casi como una tomadura de pelo, porque obviamente un índice de inflación mensual de esa característica no significa ningún alivio para el pueblo argentino, para la sociedad. Por el contrario, significa un gran dolor de cabeza, porque sigue cayendo los ingresos de los argentinos, se sigue comprando menos leche, menos carne, menos pan. Pero bueno, estamos frente a una realidad mediática que es asombrosa porque no tiene nada que ver con la realidad cotidiana de la población. De todas maneras, yo no creo que esto sea de un efecto Prolongado, ¿no? tan Claro. tan prolongado como el que ellos imaginan, todo lo contrario. Es más, muchos de esos medios registran en sus propias ventas o en la cantidad de audiencia que han perdido el impacto que tiene la mentira y la realidad, o la mentira y la verdad, porque la verdad es otra. La verdad es que la heladera se vacía cada vez más, que cae la venta en los autoservicios. La contracara de todo esto es que además de una inflación altísima se destruyen fuentes de trabajo, se cierran empresas. No hay una noticia en los diarios, aunque uno haga un esfuerzo enorme, que nos esté diciendo que se ha abierto una empresa, que se ha generado puestos de trabajo en algún lugar de la Argentina. Es decir, los diarios, o mejor dicho, los grandes medios, pueden ocultar la realidad, pero no pueden fabricar realidad. Claro. Porque decir que hay un gran alivio con el 3,1 de inflación, que significa que hay una inflación del 57% interanual, la más alta de los últimos 30 años, no significa que la gente con eso vea que renace la esperanza, todo lo contrario. La gente se da cuenta que es una gran mentira. Sí, y Clarín salió a jugar fuerte con otro tema que usted conoce bien, por todo lo que está siguiendo con el escándalo de la cloaca judicial y todo. Mire cómo titula Clarín: para Rosenkrantz, aclaro a la gente por las dudas, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el hombre más cercano al gobierno, el ministro de la Corte más cercano al gobierno. Para Rosenkrantz, la idea K de revisar las causas por corrupción es irrazonable. Sí, a ver, otro tema que es realmente el reino de la hipocresía es el tema del rol de la justicia y del funcionamiento de la República, del que también se ha hecho cargo ahora como vocero el propio Pichetto. No debe haber habido etapa, no, seguramente ni siquiera eso, no ha habido etapa de ningún gobierno democrático en la que se haya vulnerado tanto el Estado de Derecho como el que se está como se está vulnerando en esta etapa en la Argentina. Hay un fiscal que no responde al llamado de la justicia y anda escondido
por los pasillos de Comodoro Pi eludiendo un llamado indagatoria. La titular de la Oficina Anticorrupción ha sido denunciada por la Auditoría General de la Sí. Nación porque no brinda informes sobre su labor. Tienen un grupo estatal de espionaje como el que encabezaba D'Alessio, o mejor dicho, del que participaba la de D'Alessio, que colaboraba con jueces y fiscales en fabricar causas, implantar testigos truchos, coaccionar personas para que fueran arrepentidos forzosos. Y dicen que que son defensores de la República. La verdad es una vergüenza. Nunca la República estuvo tan vulnerada como en esta etapa gubernamental de Macri y de Vidal. El presidente hizo esfuerzos enormes para evitar un juicio respecto a una empresa que le pertenece como el Correo, promueve la destitución del juez Ramos Padilla porque inició una investigación sobre todo lo que ocurría en el ámbito estatal con la persecución política y con extorsiones económicas. En esa misma investigación aparecen 100 millones de dólares que andan girando por paraísos fiscales que nadie sabe a quién son, pero seguramente no son fruto de 2 o 3 extorsiones a empresarios, sino de episodios mucho más severos. Y ellos siguen insistiendo que son los representantes de la República. También es una burla. Esto de salir a hablar de revisar las causas por corrupción, ¿qué hay detrás de este mensaje? ¿Qué busca con este titular en la tapa, Clarín? Instalar el eje de campaña. A ver, ellos no quieren hacer campaña, no pueden hacer campaña mostrando logros en materia económica y muchísimo menos en materia social. Entonces habían diseñado una campaña para el 2019 apoyada alrededor del tema de la supuesta corrupción del gobierno anterior, de que la yegua se había llevado un PBI completo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó cuando se descubre el caso D'Alessio? Que se les neutraliza ese libreto, prácticamente se les quema el libreto. Entonces sustituyen eso por lo que Durán Barba en una conferencia, en un reportaje, que dio en un medio de Brasil, dijo con toda claridad. Durán Barba dijo que el gobierno tenía un gran desgaste, pero que el miedo le iba a ganar al desgaste. Entonces ahora han empezado a transitar esa campaña, la del miedo, que si vuelven los caos, se va a haber amnistías generales, se van a tirar por la ventana las causas. En todas las causas que se han llevado adelante, los supuestos involucrados se han presentado en Estado de Derecho, etcétera. En la única causa en la Argentina que un involucrado en delitos no se presenta es la causa de Dolores, no se presenta Stornelli, uno de los fiscales del Club Pro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien, en este marco, la pregunta es, ¿y esta construcción de verdad que hacen los grandes medios, puede llevar a influir en el momento del voto para que triunfe el miedo sobre sobre la decepción? Bueno, van a hacer todo lo posible. Además, siempre hay que estar muy alerta porque este gobierno es capaz de cualquier cosa. Y entonces se siente respaldado por Estados Unidos para hacer cualquier cosa, se siente respaldado por los grandes medios y por un sector del Poder Judicial, así que hay que estar muy alertas. Pero esto, reitero, no ha servido para impedir que se constituya un gran frente opositor que ya se levanta como una gran esperanza en la sociedad argentina, que necesita casi vitalmente, por su propia existencia, iniciar un proceso de reconstrucción de la patria. No han podido acallar voces, sus propios medios de comunicación, insisto, caen en picada. Hoy el rating de TN está muy por debajo del rating de otros canales de televisión. Hay todo un proceso de deterioro de esas herramientas que ellos han utilizado. Sí, el programa de la Nata de 30 puntos hoy no llega a 10, ¿no? Verdaderamente algo pasó ahí, claro. Ahí. Bueno, eso es una demostración de cómo están perdiendo credibilidad en función de que cada vez que, cuanto más aumenta la mentira, más caen las ventas de los diarios, más caen el rating de esos canales que han hecho del Zócalo una manera de deteriorar permanentemente
a quien no reconocen como un adversario político, pero es un adversario político, porque en realidad no hacen más periodismo, son operadores políticos, y entonces también pagan como periodistas el precio de sumarse a esta campaña de mentiras. Bueno, Pichetto, ahora muy integrado al gobierno, incluso participa en las reuniones de gabinete, dijo ayer que van a ganar en primera vuelta, que el gobierno, o sea, ya él se siente parte del gobierno, dijo, vamos a ganar en primera vuelta. Bueno, me parece que si hay algo alejado de la realidad es una afirmación de esta naturaleza. Eso significa no estar conectado con la realidad cotidiana de los argentinos. La protesta, la ira social de los argentinos es enorme. No hay argentino que no haya sufrido las consecuencias de esta política. Al gobierno de Macri ya no le cree nadie, no le creen los trabajadores, mucho menos los sectores vulnerables, no le creen los comerciantes, los empresarios, ni siquiera los mesadineristas, que deberían ser sus aliados naturales. Así que me parece que eso está muy alejado de la realidad. Yo creo que el gobierno va a sufrir una derrota contundente, pero reitero, hay que estar muy atentos a cualquier tipo de maniobra que pretenda desnaturalizar el pronunciamiento popular. Bien, concretamente ayer, Leopoldo, usted junto a Rodolfo Tagliade, Carlos Castañeto y Adrián Grana presentaron una denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6. ¿Qué es el 6? ¿El de Canicoba Corrales? ¿El 6? ¿Puede ser? Me parece. Sí, pero eso cayó por Por sorteo. sorteo, claro, pero le tocó a Canicoba Corral, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Una denuncia contra Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y el ex titular de De transporte, vialidad. de vialidad, Javier Iguacel. Iguacel. ¿Por qué? Bueno, porque unos pocos días antes de que asumiera Macri, los concesionarios del peaje o de Ausol, digamos, de la ruta de acceso a la ciudad de Buenos Aires del sector norte, amagaron con una demanda en el CIADI por la renegociación de un contrato. Hay que tomar en cuenta que Ausol siempre tuvo una gran influencia del grupo Macri, de la Claro, familia Macri. sí, son, claro. En ese momento estaba conduciendo la empresa una firma española, Albertis. Amagaron con una demanda de 1.100 millones de dólares, 3, 4, 5 días antes de que asuma Macri, en una acción evidentemente concertada. Apenas asume Macri, sin ningún tipo de control sobre la demanda, sin auditoría, sin ningún tipo de defensa legal del Estado, etcétera, el gobierno dispone de reconocerle 500 millones de dólares de los 1.100 que pedían, y además ampliar el contrato que vencía en el 2020 al 2027. Es decir, les regaló 500 millones de dólares, que seguramente se han repartido entre todos estos actores, Qué va. sin ejercitar ninguna acción de defensa del Estado. Lisa y llanamente dieron como válidos los argumentos de Ausol y le dijeron, bueno, en vez de 1.100 millones te damos 500 millones. En un Y además te trámite extendemos el meramente contrato. administrativo, una resolución Meramente administrativa. administrativo, Qué va. referido a un supuesto atraso en el cobro de peajes, o mejor dicho, en el monto de la tarifa del peaje. Pero no solamente no se contentaron con eso, con regalarle 500 millones, más la extensión del plazo del contrato, sino que el peaje, desde que asumió Macri, aumentó un 400%. Es decir, un saqueo a los bolsillos de los argentinos, en favor de una empresa en la que participaba el grupo Macri. Pero bueno, esto no es nuevo, digo. Todo lo que ellos han hecho, todo lo que han tocado han sido negociados en su propio beneficio, empezando por el Paseo del Bajo, donde se llevó el pedazo más grande de la torta la empresa de Calcaterra, que en realidad es la empresa de Macri. Bueno, sin ir más lejos, nosotros lo comentábamos ya la semana pasada, que había que seguir el juicio de José López, el chorro del gobierno anterior, que curiosamente todos queremos que vaya preso de cualquier gobierno, esto es mi posición, ¿no?
y creo Obviamente. que hay corrupción estructural y que eso es así con cualquier gobierno, que es uno de los temas pendientes del progresismo en la Argentina. Pero dicho esto, más o menos siempre digo yo, un gobierno que tiene para funcionar mínimo 3.000, 4.000 funcionarios en todo el país, ¿no? De parte del Poder Ejecutivo, son 3.000, 2.000, 3.000. O sea, garantizar mediante el estigma de, o garantizar mediante el desideratum del honestismo, que no haya uno que meta la mano en la lata es verdaderamente complicado. Lo que hay que tener es la sanción y la inmediata respuesta ante eso. Bueno, López es uno de los chorros que ha habido y que hay, y lamentablemente que la justicia tendrá que actuar. Pero lo que no se profundiza en eso, me llamó la atención, es que ¿de dónde salió la plata de López? Porque se habla de que hay un pago a través de Estados Unidos al Banco Finansur, que curiosamente en ese momento estaba en manos de Córdoba, que era el tesorero de Mauricio Macri, cuando Macri era el presidente de Boca. Es decir, que todo está imbrincado de tal manera que parece que la corrupción que importa es la que a mí me interesa. Y lo digo por mucha gente, también amiga y buenas personas, que solamente les importa una corrupción, no toda la corrupción. Entonces siempre queda todo a medias, ¿no? Buah, se nos cortó, como siempre, cuando viene el asesino se me corta. A ver si lo recuperamos. Yo no sé qué pasa, pero es automático, ¿eh? Todas las notas que más o menos tenemos, yo no sé qué pasa, pero es automático, ¿eh? Todas las notas que más o menos tenemos interesantes se nos corta la llamada. A ver si lo podemos recomponer la nota y cerramos ya con Leopoldo Moró, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana de viernes. A ver si estamos, 7:57, ya vamos a tapa de diario, nos quedan un montón de cosas. Leopoldo, ¿lo recuperamos? Se cortó, no sé Sí, 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 no sí. sé cómo quedó, bueno, yo estaba simplemente No, blanqueando no, cuál no, es mi usted estaba posición. diciendo que en este proceso de López lo que faltaba era lo que pusieron la plata. Claro, porque simplemente para terminar, el cohecho en el Código Penal es de dos, no es de uno solo, es activo Claro, y el cohecho pasivo. pasivo y activo. Bien, y Bueno, sí, efectivamente es así. Faltan porque la plata la puso el grupo Macri, digámoslo con todas las letras. La plata de los bolsos de López, por lo menos buena parte de ella, casi la mitad, está comprobado que la puso el grupo Macri y el grupo Calcaterra, que además era en Argentina el socio de Odebrecht y por lo tanto tenía el manejo de todo lo que se vinculaba al desenvolvimiento empresario de Odebrecht en Argentina. Por eso tampoco hay tanto información sobre lo sucedido con Odebrecht en Argentina, porque el cómplice de Odebrecht en Argentina, el representante financiero, era su socio, la empresa de Macri. Por eso se ocurre esto insólito, que se sabe que López recibió la plata, pero no se sabe quién se la dio, porque no se puso énfasis en la investigación, no porque haya falta de elementos probatorios, porque efectivamente Estados Unidos, el Tesoro, informó que esa plata se giró al Banco Finansur, que administraba, como usted dice bien, Córdoba, que fue tesorero del Club Boca, y que era un hombre de confianza de Calcaterra, que era el testaferro de Macri en la empresa IEXA. qué fuerte lo que está Si usted diciendo. analiza casi todos los hechos de corrupción ocurridos en Argentina en los últimos años, en casi todos está presente siempre el Grupo Macri, sobre todo cuando se trata de negociaciones con el Estado. Ellos hicieron su fortuna en negociaciones con el Estado, negociaciones obviamente espurias. En casi todos los episodios de esta naturaleza aparece el Grupo Macri. En de la plata de López. En lo que comentábamos recién del correo argentino, en lo que comentábamos recién de Autopistas del Sol, siempre, casi siempre aparece el Grupo Macri. Bueno, ahora para jugar al límite con la corrupción marcada solamente para donde yo la quiero direccionar, claramente tengo que tener una cobertura mediático y judicial clave porque si no se me cae todo el andamiaje. Bueno, y es lo que tiene cobertura mediática. De todos estos temas, los grandes medios de comunicación no dicen una palabra. De todo lo que estamos hablando nosotros, los grandes medios de comunicación no se hacen eco. Dice y llanamente decidieron ocultarlo, en beneficio de Macri, obviamente.
Sí, el problema es cuando aparece un Greenwald, ¿no? Un Greenwald, un Assange, cuando aparece un Snowden, que empiezan a contar desde afuera, que Lula, le armaron la causa a Lula, que los Panama Papers, ese es el riesgo que hay sobre estos temas, ¿no? No, no, obviamente esto no significa que la impunidad rige para siempre. Ocurrió durante el gobierno militar, también de afuera venían muchas veces informaciones que aquí no se publicaban. Y eso fue de a poco perforando la barrera de la impunidad. Pero de todas maneras hay que subrayar el papel que juegan los grandes medios concentrados de la Argentina. Porque si esos medios concentrados, en vez de ser operadores políticos de Estados Unidos y de los fondos de inversión, fueran medios periodísticos veraces, la sociedad argentina hubiera evolucionado en un sentido mucho más constructivo, mucho más positivo de lo que ha evolucionado en función precisamente del rol que han cumplido estos medios como operadores políticos. Muy bien, Leopoldo, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más. Un abrazo, Jorge, que le vaya muy bien. Gracias. El diputado nacional Leopoldo Moró, titular de la Comisión de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, un hombre clave del armado pankirnerista. Bueno, dos definiciones contundentes. Una, nos acaba de decir que presentaron una denuncia contra Macri y Guasel y Guillermo Dietrich por el tema Autopista del Sol. Algo que nos había ya comentado, ustedes escucharán, ya vamos a hablar con él. Nuestro amigo el ingeniero Lasca, Ricardo Lasca, titular de la defensa de usuarios de peaje, que nos venía diciendo que lo de Autopista del Sol era un escándalo, porque a eso hay que agregar de los 500 millones que le dio el gobierno, no se sabe por una resolución administrativa, 500 millones de dólares al grupo de Autopista del Sol. Después Macri vende las acciones y se lleva otro tanto. Es todo un escandalete, o por lo menos hace que vende. Un escandalete que habrá que profundizar también. Y el otro gran título que Leopoldo Moró, por lo menos, se jugó a decir, es que el tema de la plata de José López es del grupo Macri. La plata de la coima que cobra José López se la dio el grupo Macri. Así se jugó Moró y lo explicó. Bueno, pausa y vamos con tapa de diarios, vamos con efeméride y nos quedan un par de notas muy importantes.